Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos un reto muy importante por delante y es resumirte en poco tiempo uno de los mejores libros que he leído y además que viene de uno de mis autores favoritos, que para mí fue un cambio de paradigma brutal cuando le conocí hace ya muchos años. Se llama Nassim Nicolás Taleb, es autor de libros muy importantes como por ejemplo Existe la suerte, El cisne negro, Antifrágil, y el libro de hoy se llama Jugarse la piel y es básicamente pues un compendio de algunos de los aprendizajes más importantes de los libros anteriores y sin duda un libro que está cargado de aprendizaje práctico, de información súper valiosa y si algo va a conseguir es hacerte cambiar un poco pues la forma de pensar, ¿no? En muchos aspectos de tu vida cotidiana. Es un autor que engloba diferentes temas con cada concepto que abarca, desde la sociedad, la economía, la religión, la política, la practicidad. Es una pasada y quiero decirte que no es un libro de autoayuda. Nassim Taleb es una persona absolutamente científica, absolutamente práctica y quiero pedirte que a pesar de la sencillez de mis explicaciones, que para nada pienses que es un libro sencillo porque es un libro cargado de información, es un autor que le da muchas vueltas a los temas, se mete con mucha profundidad y a veces pues se pasa un poquito de técnico. Pero bueno, en este resumen yo quiero hacértelo muy sencillo, muy práctico para que realmente te sirva y para que realmente te lo lleves a tu casa. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varias semanas de lectura. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? Conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. ¿Te gustaría ir un paso más allá? Y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada, ¿estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Es un libro que me acabo de leer ahora mismo, aunque sí bien es cierto que todos los libros de Nassim Taleb pues ya me los leí hace muchos años, ha sido mi primer contacto en bastante tiempo y quiero comentarte que si eres una persona que le gusta leer, le gusta aprender, le gusta formarse, te voy a dejar aquí abajo dos links que van a ser de mucho interés para ti. En primer lugar, quiero compartir contigo los resúmenes que voy haciendo de diferentes libros en la editorial que hemos creado. Sí, hemos creado nuestra propia editorial. Y en segundo lugar, quiero dejarte también aquí abajo una formación que he creado, que es muy intensiva y muy potente para maximizar tu lectura, tu aprendizaje, para ser capaz de leer súper rápido y de comprender el 100% de todo lo que lees. Pues justamente como estoy haciendo yo ahora mismo, que me acabo de leer este libro y lo voy a compartir contigo con pelos y señales y sin dejar pues ningún tipo de resquicio o de detalle. Así que bueno, tienes los dos links aquí abajo para que te informes y para que tengas toda la información. Y si eres una persona que eres incansable de conocimiento y que te encanta aprender, échale un ojo a los links porque de verdad que son impresionantes y sé que te va a poder aportar mucho más, aparte de este resumen. Dicho esto, vamos a empezar porque hay mucho y muy bueno que ver en el día de hoy. Básicamente, la premisa con la que parte Nassim Taleb en este libro, Jugarse la piel, es de la importancia, de jugarse la piel. De hecho, Nassim Taleb explica que la única forma de conocer mundo, la única forma de realmente aprender es jugarse la piel. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre la teoría y la práctica. De hecho, Nassim Taleb dice una frase muy buena y es que no me digas lo que pienses, no me des consejos, dime dónde estás invirtiendo, dime dónde tienes tu dinero, ¿no? Por ejemplo, para toda esta gente que se dedica pues, a dar consejos de inversión o que te dice que tendrías que hacer esto o hacer lo otro, déjate de historias, no me cuentes teoría, ¿dónde inviertes tú? Es decir, ¿dónde te estás jugando tú la piel y por qué motivos me estás dando este consejo? Básicamente, Nassim Taleb hace mucha alusión durante todo el libro a lo que él llama las asimetrías. ¿Qué es una asimetría? Una asimetría ocurre, por ejemplo, cuando alguien te da un consejo y te dice, oye, tienes que hacer esto, oye, tienes que hacer lo otro. ¿Qué es lo que ocurre si sale bien? Lo que ocurre es que si sale bien, te dirá, ¿ves? Tenía razón. Y tú vas a decir, oh, muchas gracias, tenía razón, qué bien. Pero ¿qué es lo que ocurre si sale mal? Lo que ocurre si sale mal es que esa persona no va a tener ningún tipo de responsabilidad y además que vamos a aludir, vamos a interpretar que no ha salido por otros factores muy distintos a lo que esa persona te dijo, a la suerte, a lo que él llama un cisne negro, a un acontecimiento altamente improbable pero desolador. La cuestión de esto es que cuando una persona te da un consejo y puede obtener una gran recompensa por ello, pero no un perjuicio por dártelo, eso es una asimetría. Y todo el libro se basa también en detectar qué tipos de asimetrías hay en nuestra vida, a cuáles estamos expuestos y cómo protegernos en cierta parte de estas asimetrías. De hecho, Nassim Taleb en este libro, en Jugarse la piel, habla de que históricamente estamos en un punto muy curioso en la sociedad porque nunca antes ha habido personas que se juegan tan poco y nunca antes
han comprometido tanto a la sociedad con sus decisiones. Es decir, nunca antes los demás hemos asumido tanto riesgo a cambio de que otras personas asuman tan poco riesgo. Te pongo un ejemplo. Nassim Taleb propone que, claro, antiguamente, históricamente, cuando, por ejemplo, pues un coronel o un rey iba a ir a la guerra, llevaba a su pueblo a la guerra. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que él estaba en primera fila. De hecho, hace un análisis y explica que prácticamente un porcentaje altísimo de la gente de la burocracia de épocas antiguas morían en el frente de batalla, morían en primera fila. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo es más sencillo que nunca que haya muchas personas llevándonos a guerras, tomando decisiones que nos perjudican y que ese riesgo asumimos nosotros sin que estas personas asuman ningún tipo de riesgo. Y esto es una grandísima asimetría y uno de los motivos por los cuales hay tantos fallos en la sociedad actual. De hecho, por un ejemplo muy bueno, y es básicamente la crisis del 2008, el crack del 2008. ¿Por qué ocurre, según Nassim Taleb, la crisis del 2008? Él explica que ocurre por un problema que él llama el problema de la agencia, lo que él llama también el comercio a los Bob Ruin. Te pongo un ejemplo muy concreto. Lo que él explica es que hubo mucha gente beneficiándose de tomar ciertas decisiones, por ejemplo, pues por dar ciertas hipotecas, obtenían primas, obtenían dinero ciertas personas por hacer ciertas acciones, pero los posibles imprevistos, los posibles contratiempos, el resultado de todo esto que estaba ocurriendo, se obviaba. Lo metíamos debajo de la alfombra, aquí no pasa nada, aquí no ocurre nada. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que de repente se hace insostenible, llega un cisne negro, un elemento, un suceso que es muy improbable, pero que lo rompe todo, y todas estas personas tienen grandes primas, tienen grandes beneficios, pero ahora no tienen ninguna consecuencia por haber tomado estas decisiones. Es decir, yo obtengo beneficio por tomar ciertas decisiones que afectan de forma negativa a largo plazo, pero cuando ocurre esa cosa negativa o este suceso que al final implica una crisis mundial, no ha sido culpa mía, era impredecible, es la volatilidad, es la incertidumbre, aquí no pasa nada, ¿no? No hay una consecuencia negativa después de todo esto que ha ganado en todos estos años cuando algo se rompe. Te pongo un ejemplo mucho más traído a tierra. Imagínate que tienes una prima y tu prima se dedica a las redes sociales, ¿no? Y entonces una agencia de marketing le dice, oye, vamos a colaborar y nosotros vamos a hacer que tu red social sea súper rentable, pero vamos a ir al 50% de los beneficios. Tu prima, que está encantada porque no la está monetizando, dice, venga, pues perfecto, adelante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta agencia de marketing, que son un poco avispados, están haciendo acciones que le permiten a tu prima y a ellos ganar mucho dinero en el corto plazo. Por ejemplo, pues subiendo ciertas fotos que a lo mejor no benefician en el largo plazo, haciendo ciertas acciones que a lo mejor comprometen un poco su reputación y ganan mucho dinero en el corto plazo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de repente todo esto se acumula, todo esto se acumula, todo esto se acumula y de repente pierde toda credibilidad. Y tu prima, en este caso, empieza a ganar cero dinero con las redes sociales. Ha perdido todo lo que tenía. ¿Qué ha pasado? Que realmente esta agencia de marketing no va a tener ningún tipo de consecuencia por esto que acaba de ocurrir. Ha ganado mucho dinero durante mucho tiempo y cuando ha ocurrido algo, no es nuestra culpa, es el mercado, es la volatilidad, es que ha cambiado, es que tal, es que tienes competencia. No van a asumir esa responsabilidad. Y esto es un tipo de asimetría que no debemos permitir, o por lo menos debemos ser conscientes de cuando ocurren. Bueno, pues Nassim Taleb pone muchos ejemplos. Este de tu prima no lo ha puesto Nassim Taleb, lo he puesto yo para tener un poquito a tierra, pero pone el ejemplo de las guerras, antiguamente y ahora, pone el ejemplo de las crisis, de los bancos, las hipotecas, y creo que este ejemplo de la prima, ¿no? Pues es interesante también. Básicamente hay un hecho que hay que definir y es lo que Nassim Taleb llama un cisne negro. Un cisne negro es un suceso que es muy raro que ocurra, pero cuando ocurre lo rompe todo. Por ejemplo, pues los bares, los restaurantes y comercios locales son empresas que tienen un crecimiento muy tradicional y por lo tanto un crecimiento muy lineal. Más o menos están siempre bien, más o menos pues tienen una tendencia normal, no hay mucha fluctuación, ¿no? Pero claro, ¿qué es un cisne negro? Pues un coronavirus, por ejemplo. Es un elemento que es impredecible, que no podemos prever que pueda ocurrir, pero que cuando llega lo rompe todo, llega la ruina, mueres directamente, ¿no? Esto es un cisne negro. Y Nassim Taleb, tanto en este como en el resto de libros que hace, digamos que te prepara también para no caer en estos cisnes negros. Pero bueno, eso lo veremos después. Nassim Taleb, durante todo el libro, rechaza muchísimo el hecho del intervencionismo. Él habla que cuando se interviene en sistemas, se interviene en empresas o se interviene
cualquier elemento, le estás privando de jugarse la piel, le estás privando del aprendizaje que te da rasgarte la piel y meterte en el barro. Y es súper interesante. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes un primo pequeño. Y tu primo pequeño, tú sabes que es un poco maleducado, tú sabes que es un poco picarón, tú sabes que se encarga todo el rato de molestar a la gente, de picarles, de pegarles, ¿no? A la gente de tu barrio, por ejemplo. Pero tu primo pequeño no le preocupa todo esto que hace porque eres tú, el primo mayor, y cuando tiene cualquier problema, llegas y automáticamente no le proteges. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, tu primo pequeño va a seguir haciendo eso porque realmente no tiene una consecuencia, no se está jugando la piel, no está aprendiendo de la vida real en el barrio. Siempre vas a estar tú para defenderle. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir cuando ya no estés para defenderle? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando realmente tenga que exponerse a la realidad y no haya una intervención por tu parte? Pues que seguramente muera de forma literal, o sea, de forma metafórica, evidentemente. No creo que tu primo muera literalmente, pero bueno. Esta es un poco la cuestión. Este hecho de ese primo que protege a otro primo, el primo mayor que protege al primo pequeño, se puede, digamos, extrapolar a prácticamente todo en la sociedad. A empresas, públicas, privadas. ¿Por qué una empresa es muy difícil que llegue a sobrevivir en condiciones normales si constantemente recibe un flujo de dinero por no ganárselo? Pues al final, pues Nassim Taleb explica que justamente el no jugarse la piel, el no tomar decisiones adecuadas, el no estar en el barro, prima el aprendizaje, es decir, evita el aprendizaje, mejor dicho. Entonces habla de que jugarse la piel es justamente algo que permite la evolución, porque el universo es sustractorio, el universo elimina lo que no funciona. Y por lo tanto, jugártela constantemente, ser susceptible a ser eliminado, es lo que hace que aprendas a que el juego no te elimine, es lo que hace que aprendas a que el universo, la vida, el sector, tu país, no te elimine. Jugarse la piel es la mejor herramienta, el mejor mecanismo para aprender, básicamente. Nassim Taleb habla también de que lo pequeño no es nunca extrapolable a lo grande, es decir, que lo local nunca puede ser extrapolado, por ejemplo, a lo grande, a lo global, de ninguna manera. Te pongo un ejemplo muy sencillo de cómo Nassim interpreta esto. Él explica, por ejemplo, que una empresa pequeña, imagínate, pues una empresa que puede tener 2, 3 empleados, tiene, digamos, diversas políticas de trabajo, ¿no? Diversas políticas, diversos sistemas, diversas formas de relacionarse con sus empleados. Genial, pero ¿qué es lo que ocurre si estos mismos sistemas se intentan extrapolar a una empresa de 100 empleados? Seguramente que no funcionen. ¿Por qué? Porque dice que la humanidad es muy susceptible a la escala. Muy susceptible a la escala. ¿Y qué es lo que pasa si todos estos sistemas, formas de trabajo, relación con los empleados, se intentan llevar a lo nacional, a un país? Que no se puede funcionar tampoco. Y a lo internacional tampoco. Porque dice que lo humano es, digamos, muy susceptible a la escala. Lo local no funciona en lo global. Y es un ejemplo que me parece, pues, también súper interesante y que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces se piensa, no, pues la forma de trabajar cuando somos pequeños es la misma cuando somos grandes. Pues no, porque realmente la relación no es lineal. Todo cambia. Hay más cosas que interconectan, más posibles fuentes de conflicto, todo es mucho, mucho más complicado. Nassim Taleb pone un ejemplo que me encanta y es lo que se llama la regla, las normas de Hammurabi. Básicamente lo que explica es que hace como 3.800 años se explicaban lo que eran las normas de Hammurabi, de forma súper resumida. Básicamente lo que se planteaba es que cuando un arquitecto, por ejemplo, construía una casa, el arquitecto tenía que vivir no sé cuánto tiempo en esa casa para que si la casa se derrumbaba, el arquitecto fuera quien sufriera las consecuencias. De esta forma se eliminaban asimetrías y salían a la luz pues posibles vicios ocultos, problemas ocultos, etc. Se evitaba esta parte. Y es básicamente la norma de jugarte la piel. La norma de evitamos riesgos ocultos, yo te compro la casa, pero ¿qué va a pasar con la casa en 1 año, 2 años, 5 años o 10 años? Pues si el arquitecto vivía un tiempo en esa casa, se evitaban estos problemas y se evitaban estos riesgos, estos vicios que se acumulan debajo de la alfombra y que más tarde pues puede suceder ese cisne negro, ¿no? Todo esto de transferencia de riesgos es lo que Nassim Taleb llama el problema de la agencia. Es el problema de yo te hago una casa, yo te la vendo, obtengo el beneficio, pero esta casa tiene un problema que a los 5 años se derrumba. Pues ese es el problema de la agencia. Es cuando personas obtienen un beneficio por algo, pero no forman parte de las consecuencias de si ocurre, por ejemplo, algo negativo o algo que no es positivo. Nassim Taleb además dice que las personas son mucho mejores en la acción que en las palabras. Son mucho mejores en la acción que en simplemente la teoría, ¿no? Dice que, por ejemplo, muchas veces
no somos conscientes de hacia dónde vamos con nuestra vida a nivel cognitivo, qué queremos hacer, qué no queremos hacer, pero que se descubre con la acción. Y de hecho hace una clasificación que me parece súper interesante y es la diferencia entre los predictores y los especuladores. Y dice que la cuestión no está en cuántas veces tenemos razón. Él critica que la gran parte de la sociedad está centrada en querer tener razón. Ocurre algo, ves, tenía razón. Ocurre otra cosa, ves, tenía razón. Y esto y lo otro, tenía razón. Pero él dice que realmente eso no importa. Eso es predicción. Sí, la predicción son las palabras, pero lo que importa es la especulación. Es decir, los actos. Es cuánto ganas realmente por cada vez que tienes razón. Entonces, él explica que la sociedad actual está basada en querer tener razón, en la predicción, pero que eso no importa. Que lo que importa es cuánto eres capaz de ganar, qué beneficio eres capaz de obtener por cada vez que aciertas. Y hay mucha gente prediciendo, mucha gente teniendo razón, pero muy poca gente ganando mucho en diferentes contextos por acertar cuando tiene razón. ¿Por qué? Porque son muchos los que hablan, pero muy poca gente la que se juega la piel. Por ejemplo, en un contexto de inversión, hay mucha gente que puede decir Bitcoin va a subir, Bitcoin va a bajar, las criptomonedas esto, las criptomonedas lo otro, pero hay unos pocos que apuestan, que se juegan la piel. Y por mucho que alguien prediga o haga una predicción de que va a subir o va a bajar, realmente si no hay especulación, si no hay un jugarse la piel, la ganancia que obtienes es ninguna. Entonces Nassim Taleb habla justamente de la importancia también de jugarse la piel en todos los contextos, desde un punto de vista económico, socioeconómico, social, de inversión, en todos los sentidos. Nassim Taleb es una persona que está prácticamente obsesionada con la linealidad y la no linealidad. Y tanto en este libro como en todos sus libros no para de hablar de ello. Habla de asimetrías positivas, asimetrías negativas, concavidades, convexidades. Bueno, un resumen muy rápido. Básicamente, Nassim Taleb lo que explica es que el mundo no es lineal, a pesar de que estemos empeñados en entender que el mundo es lineal. Entonces, él te dice, un cultivo se puede beneficiar de la lluvia, puede perjudicarse de la sequía, pero igualmente se perjudica de, por ejemplo, si hay una inundación, ¿no? Es decir, sería una forma de U invertida. No tiene beneficio por la sequía, tiene beneficio por la lluvia, pero no tiene beneficio por la inundación, ¿no? Y básicamente, pues lo que propone realmente durante todo el libro y en sus otras obras, pues el cómo identificar estas asimetrías, estas convexidades, estas concavidades para aprovecharlo en nuestro beneficio, que veremos después como algunas nociones al respecto. Total, lo que explica Nassim Taleb todo el rato es que hay una diferencia muy grande entre no jugarte la piel y, por ejemplo, jugarte la piel. Y explica que una de las formas de no ser susceptible a un cisne negro, es decir, a ese suceso que lo rompe todo, es justamente jugarse la piel. Ponemos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, aunque no sea del todo acertado, en lo que sería un empleado normal, una persona que tiene su trabajo, pues como la mayoría de nosotros, imagino, que trabaja pues para otra empresa, por cuenta ajena o lo que sea, y un emprendedor que se la está jugando, que está totalmente todo el día aprendiendo a ver cómo puede sobrevivir. Evidentemente, todos nos jugamos la piel de una forma u otra, pero digamos que el emprendedor en este caso está asumiendo mucho riesgo. Tiene que hacer frente a la incertidumbre, a la volatilidad, tiene que estar constantemente en cambio porque se puede acabar lo que está haciendo. Si la persona más o menos rinde de forma adecuada en el trabajo, lo normal es que de forma lineal, ¿no? Pues lo mantenga. Un empleado tendría pues un sueldo lineal, no habría altibajos. Un emprendedor tendría pues un sueldo alto, ninguno, pérdidas, ganancias, sería mucho más fluctuante. Bien. Lo que dice Nassim Taleb es que el hecho de jugarse la piel como lo haría un emprendedor permite que haya menos incidencia o mayor capacidad para sobrevivir a un cisne negro. Te pongo un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del coronavirus, la cuarentena. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en personas que tenían un trabajo normal, en un sitio normal, en un restaurante o en lo que sea, respecto, por ejemplo, a un emprendedor que estaba más acostumbrado a la fluctuación? Lo que sucede, básicamente, con un empleado normal, como la mayoría de nosotros, es principalmente que cuando llega una cuarentena, llega un cisne negro, llega algo que es algo totalmente impredecible, no tenemos nada que hacer. No estamos acostumbrados a movernos, no estamos acostumbrados a pivotar, a ser flexibles. Sin embargo, este emprendedor que ya ha vivido tantos altibajos es capaz de detectar, ha generado herramientas cognitivas, contactos, ha generado todo para realmente saber por dónde moverse, saber cuál es el siguiente paso, saber cómo adaptarse a algo que ya está acostumbrado a hacer, adaptarse. Entonces es más difícil pillar en un cisne negro a alguien que tiene esta capacidad de adaptación que a alguien que no. No en este libro, pero sí en Antifrágil, en los anteriores, habla de una comparación muy interesante
y es, por ejemplo, de lo que sería un banquero y lo que sería un taxista. Explica, por ejemplo, Nassim Taleb que un banquero, por ejemplo, tiene pues un sueldo fijo, tiene un sueldo fijo, tiene un sueldo fijo, y de repente llega un cisne negro, ¡pum!, te despiden, tu sueldo es 0. Un taxista no tiene un sueldo fijo, tiene a veces más ingresos, a veces menos ingresos, a veces más, a veces menos, a veces más, a veces menos. ¿Cuál es el cómputo global? Seguramente un sueldo muy parecido, pero el taxista no está tan expuesto a cisnes negros. ¿Por qué? Porque realmente él asume que hay variabilidad, que hay volatilidad, pero no puede haber ese suceso que le deje en nada. Porque es muy raro realmente que nadie use taxis, a pesar de que hay Uber y otras cosas, lo normal es que la gente use taxi. De hecho, yo, por ejemplo, siempre uso taxi el 100% de las veces, para que os hagáis una idea. Es la diferencia entre lo que él llama la falsa estabilidad, porque es estable hasta que de repente es inestable, hasta que de repente se acaba todo, o, digamos, la volatilidad que genera estabilidad, que sería básicamente lo que ocurre con este taxista, que a veces gana más, a veces gana menos, a veces gana más, a veces gana menos. Es como que mucha gente ¡guau!, se lleva las manos a la cabeza, esto es muy volátil, pero realmente la propia volatilidad lo que genera es en cierta parte estabilidad, porque no hay un suceso de cisne negro, es más complicado que ocurra ese suceso de cisne negro. ¿Me hago entender con lo que estoy intentando transmitir? Bueno, espero que sí. Otra cosa súper interesante que explica Nassim Taleb y que después vamos a profundizar un poquito más es que hay que jugarse la piel, evidentemente por eso se llama así el libro, pero hay que jugarse la piel, no todo el rato y no ante cosas que te puedan matar. Es decir, jugarse la piel un poquito, pero evitando a toda costa la ruina. De hecho, en este libro, en Jugarse la piel, dedica un capítulo último a la asunción de riesgos, a explicar qué es la ruina, a explicar qué es la ergodicidad, que veremos después, y justamente el resumen es este, es que te expongas a riesgos, que estos riesgos te hagan crecer, que estos riesgos te hagan ser más fuerte, pero ni te sometas a riesgos todo el rato, ni a riesgos tan grandes de los cuales no te puedas recuperar. Esa es un poco la clave principal. Otra parte que me gusta mucho de este libro es que habla del poder de la sencillez y de lo mal gestionada que está. ¿Por qué? Habla básicamente de que la sencillez no está premiada. Te pongo un ejemplo. Cuando un arquitecto hace una casa que es funcionalmente perfecta, pero no es muy bonita, digamos que la gente no la valora. La gente al final pues no le da un premio, no tiene ese valor económico tan alto quizás. ¿Qué es lo que implica? Que a veces se hacen cosas más complejas, pero menos útiles. Es decir, que la sociedad está destinada a tender a lo complejo, pero no a lo que da resultados, no a lo sencillo, no a lo práctico, no a lo que realmente te va a hacer mejorar. Te pongo un ejemplo. Hace unos meses estábamos ayudando a una empresa a nivel de marketing digital y entonces, bueno, le planteamos la estrategia, qué es lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, cómo plantearlo, y su respuesta fue algo así como pero esto es muy sencillo, esto también lo hubiera sabido hacer yo, ¿no? Y ahí me di cuenta de que realmente estamos diseñados para valorar lo complejo, pero no para valorar lo práctico, los resultados. Para mí es muy fácil hacerte un PowerPoint súper complejo y complicar las cosas muchísimo, pero ¿para qué? Si no va a ir alineado con que tenga más resultados. Entonces Nassim Taleb justamente explica esto, en que se premia muy poco lo sencillo y se premia muchísimo lo complejo. Entonces todo cada vez tiende a cosas más complejas, a cosas más absurdas, pero con un componente mucho menos a nivel práctico, con un componente mucho menos a nivel de resultados. Entonces, él lo que dice es que se recompensa mucho la percepción, pero no el resultado. Y esa parte es súper interesante en realidad. Nassim Taleb explica un concepto súper interesante vinculado con esto, y es lo que él llama el enseñarle a volar a las aves. Él dice, las aves ya saben volar. Por lo tanto, cuando en Harvard se descubre, se aprende por qué vuelan las aves, es como que tenemos a darle un premio a quien ha descubierto por qué vuelan las aves, cuando de forma práctica todos sabemos que vuelan y ellas ya sabían mucho antes que tú por qué volaban, ellas ya sabían que volaban. Entonces es como que a veces, ¿no?, desde un punto de vista científico, que ojo, Nassim Taleb es una persona muy científica, es muy científica pero a la vez critica mucho la ciencia, ¿no?, en este sentido. Él habla de que a veces ocurre a nivel científico el enseñar a volar a las aves, ¿no?, cuando realmente las aves ya volaban. Y lo práctico es que ya volaban, ¿no? Sin que importe a veces tanto el por qué volaban o darle un premio a quien descubre por qué volaban. Pero bueno, es otro tema que además no se profundiza tanto en este libro, sino principalmente en los anteriores. Bueno, Nassim Taleb explica que las personas tenemos dos cerebros. Un cerebro para cuando no nos la jugamos y un cerebro para cuando nos la jugamos. Ponte en contexto. Imagínate que tienes que responder 100 emails.
y no te la estás jugando por nada. Tu percepción, tu perspectiva sería algo así como: madre mía, contestar 100 emails, qué coñazo, lo vas a hacer a desgana, lo vas a hacer sin ningún tipo de motivación, ahora lo vas a hacer un poco mal, ¿no? Ahora imagínate que tienes 100 emails y de eso depende tu vida, de eso depende tu proyecto. El jugártela va a ponerte con todos los sentidos, con la máxima practicidad, va a hacer que estés al máximo con todo eso. Él dice de hecho que cuando nos la jugamos, incluso las tareas más absurdas y más aburridas cobran todo el sentido y ponemos todo nuestro alma, ¿no?, en hacerlas. Y estoy 100% de acuerdo. Básicamente, Nassim Taleb hace una clasificación de los 3 tipos de personas que nos encontramos en la sociedad. Por un lado, personas que no se la juegan. Por otro lado, personas que se la juegan. Y por otro lado, personas que se la juegan por otras personas. Por ejemplo, habla de que las personas que no se la juegan, como por ejemplo pues lo que hemos comentado antes, como el banquero o lo que ocurrió en 2008, son personas que no asumen riesgos, pero obtienen los beneficios de no asumir riesgos. Esto es lo que se llama un mecanismo de transferencia de riesgos. Yo obtengo el beneficio, pero estoy acumulando polvo debajo de la alfombra y en algún momento, en algún lugar, ¿no?, pues eso va a explotar y va a suponer un problema. Eso es los que no se la juegan. Tienen beneficios, pero transfieren el riesgo a otra persona. Por otro lado, tenemos las personas que se la juegan. Obtienen los beneficios de jugársela y obtienen los riesgos de jugársela. Por ejemplo, un emprendedor. Y después están las personas que se la juegan por otras personas. Es decir, personas que pues dan su vida básicamente para asumir todos los riesgos y entregar los beneficios a otras personas. Pues por ejemplo, personas que se dedican a cosas benéficas, que lo hacen todo por la sociedad o por los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Son como los 3 tipos, ¿no? Pero bueno, al final pues todo esto radica en jugársela. En jugársela y en no transferir riesgos por ello a otros. Nassim Taleb, de hecho, hay una cosa muy curiosa que explica, y es que los conflictos de interés no son tan malos. Sí, es un poco curioso, pero Nassim Taleb explica que el conflicto de interés no es tan malo. Explica que es infinitamente menos malo un conflicto de interés, es decir, me la estoy jugando, obtengo un beneficio y asumo un riesgo por ello, y tú lo sabes, que dar un mal consejo y ser inmune a dar ese mal consejo. Él explica que es mucho más inteligente asumir que la persona con la que hablas va a tener un conflicto de interés, a aceptar un consejo y que esa persona sea inmune a darte un mal consejo. Lo cual es súper curioso, ¿no? Imagínate, por ejemplo, hablamos en un contexto de inversión, ¿vale? Una persona te puede decir: oye, yo te recomiendo que te metas aquí a invertir, yo obtengo un beneficio por esto, yo estoy dentro, es decir, asumo un riesgo, obtengo un beneficio, hay un conflicto de interés. Perfecto, genial. A que esa persona te diga simplemente un consejo, que ese consejo no te sirva o incluso te arruine, y que esta persona no tenga ningún tipo de repercusión por haberte dado ese consejo. Pues Nassim me explica que es más interesante, es más inteligente asumir el conflicto de interés que aceptar los consejos que no nos van a hacer bien sin que haya, digamos, una consecuencia para la persona que te los aporta. En resumen, Nassim dice siempre que no me digas dónde invertir, dime dónde tienes tu dinero ahora mismo. Es muy curioso. De hecho, todo esto que te estoy contando, Nassim Taleb lo pone en todos los contextos. Desde un punto de vista, como digo, de la inversión, lo económico, lo político, lo social, la construcción, la religión. Es un libro que merece mucho la pena leer porque te da una perspectiva muy global, ¿no?, de la asunción de riesgos y las asimetrías que hay en diferentes contextos de la sociedad. Para mí, uno de los conceptos más importantes y más interesantes de Nassim Taleb, que explica en este libro, aunque evidentemente se profundiza mucho más en los anteriores porque son de eso, son 3 conceptos y que tengo que explicarte porque son clave. El primero es el concepto de fragilidad, el segundo el concepto de robustez y el tercero el concepto de antifragilidad. Algo es robusto cuando lo puedes apalear y no se va a romper. Algo es frágil cuando lo golpeas y se rompe. Algo es antifrágil cuando lo golpeas y se hace más fuerte. Por ejemplo, dentro de la mitología griega tenemos la metáfora de la espada de Damocles, ¿no?, que está una espada encima de tu cabeza y hay un pelo de caballo que la está sosteniendo. Eres frágil ante cualquier hecho. Un poco de viento rompe el hilo y por tanto la espada te atraviesa el cráneo. Eso es fragilidad. Robustez, por ejemplo, el ave fénix. El ave fénix, ¿qué es lo que ocurre? Que muere, pero resurge de sus cenizas y nace exactamente igual de nuevo. Es robusto, no pasa nada. Pero ¿qué es antifrágil? Por ejemplo, Hydra.
Hydra, le cortabas una cabeza a la serpiente y salía otra cabeza. Es decir, de una salían dos, de dos salían cuatro, era exponencial, ¿no? Este es el concepto de frágil, robusto y antifrágil. Un poquito en la vida cotidiana. Tu móvil es frágil porque si lo tiras al suelo, se rompe y no tiene reparación. Una piedra, por ejemplo, es robusta porque por muchos golpes que le pegues, realmente, pues es muy difícil que le ocurra cualquier cosa. Pero tus huesos son antifrágiles porque si le das un conjunto de golpes de una intensidad adecuada, se van a hacer más fuertes, se van a hacer más fuertes en general, con la ley de Wolf. Es decir, que unos golpes adecuados a tus huesos los vuelve más fuertes. Es el concepto de fragilidad, robustez o antifragilidad, ¿no? Y Nassim Taleb lo que propone todo el rato es que busquemos la antifragilidad, que intentemos hacernos antifrágiles, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, y todo esto evidentemente tiene mucho que ver con la asunción de riesgos también. Por ejemplo, esto tenemos que combinarlo, tenemos que introducirlo con lo que él llama asimetrías positivas y negativas. ¿Cómo es una asimetría positiva o una asimetría negativa? Por ejemplo, imagínate que hay una nueva criptomoneda en la que inviertes 1 euro y por lo que sea tienes un potencial de ganar 100.000. Eso es una asimetría positiva. Es decir, hay muy poco riesgo para todo el potencial que puedes tener. Eso es, en ocasiones, ¿no?, inteligente, pues encontrar ese tipo de asimetrías para jugar con ellas en nuestro día a día. Pero, por ejemplo, pues a lo mejor montar una clínica de estética metiendo todo tu capital y con una deuda gigante y con muchas opciones de que salga mal, pues es una asimetría negativa. ¿Por qué? Porque lo que tienes que perder en comparación con lo que puedes ganar realmente no está equilibrado. Puedes perderlo todo y ganar relativamente poco en comparación. Pues esto al final es lo que nos permite, detectando estas asimetrías positivas y negativas, volvernos, ¿no?, pues más frágiles, más robustos o más antifrágiles. Y aporta herramientas para que justamente esto pueda ocurrir. De hecho, por ejemplo, una herramienta que él aporta es lo que se llama la herramienta de Altera. La herramienta de Altera es por ejemplo, trabajar de una forma pues muy tradicional, muy estable, con muy poco riesgo, con un porcentaje alto de lo que haces en tu día a día, y trabajar con, por ejemplo, estas asimetrías positivas de mucho potencial en la otra parte. Es decir, hacer una contención de riesgos. Algo que es muy riesgoso, algo que es poco riesgoso, y trabajarlo en formato de altera, en formato de balanza, ¿no? Como con polos opuestos. Como que el total sea de muy poco riesgo y un potencial interesante, y un poquito con más riesgo, por así decirlo, y con mucho más potencial. De esa forma que perdemos poco si algo sale mal, pero el potencial de ganancia es muy alto, y al revés, si algo sale mal es totalmente improbable y por tanto lo normal es que salga bien, aunque con menos potencial de ganancia. Esto es lo que él llama la estrategia de altera, o trabajar a nivel de simetrías de altera. Es súper curioso porque en todo este libro Nassim Taleb dedica prácticamente un capítulo al completo para hablar de salud, de medicina, de farmacología y lo que él llama la transferencia de riesgos del médico al paciente. Te pongo en contexto. Como he dicho ya, Nassim Taleb es un defensor ferviente de la practicidad, de la sencillez y de los resultados. Y él comenta que muchas veces lo mejor es no hacer nada, lo mejor es no actuar, pero nadie obtiene un premio ni un beneficio por no hacer nada. Y al contrario, en ciertos contextos no hacer nada puede suponer no tener ningún premio si no ocurre nada, pero muchos perjuicios si llega a ocurrir algo, ¿no? Y él comenta que uno de los casos donde esto ocurre es, por ejemplo, en la medicina, y por eso hay tanta transferencia de riesgos. Te pongo un ejemplo que no entro a valorar si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, y ni mucho menos es una crítica personal mía, sino que traslado las palabras del autor. Te explico el ejemplo que él pone. Él pone de ejemplo que, imagínate, tú vas al médico y le dices que te duele mucho una parte, o que tienes un problema con algo, o lo que sea. A veces la mejor solución es no hacer nada. Pero claro, nadie te va a premiar por acertar, por no hacer nada, pero también hay que entender que la persona que te atiende quiere cubrirse las espaldas. Entonces, estamos en un punto asimétrico donde si acierta no haciendo nada, no obtiene nada, y si no acierta por no hacer nada, va a sufrir las consecuencias por no haber hecho nada. Y se le va a tildar de mal profesional, y se le va a quitar su licencia médica, le vas a demandar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto obliga en cierta parte a muchas profesiones, no solamente hablo de la medicina, sino a muchas profesiones, a actuar cuando a veces no hace falta actuar. Y esto es lo que Nassim Taleb llama transferencia de riesgos del profesional al paciente. Yo no me la quiero jugar, yo no quiero que me demandes, yo no quiero perder mi trabajo, sé que no tengo que hacer nada, no gano nada por no hacer nada, puedo perder mucho por no actuar, transfiero los riesgos
al paciente en este caso que se le va a hacer una prueba de imagen que a lo mejor no tenía que hacerse, se va a medicar con algo que a lo mejor tiene efectos secundarios o a lo mejor no, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como digo, es simplemente un ejemplo que traslado del autor que nos sirva para reflexionar, y te invito de corazón a que leas todo el capítulo porque de verdad es una pasada, está muy bien explicado y bueno, puedes estar más a favor, más en contra, pero creo que es interesante entender este tipo de asimetrías y entender también cómo se comporta la gente o los humanos en situaciones diversas, ¿no?, de nuestra vida. De hecho, y hablando de cómo nos comportamos las personas, hay otro concepto que me encanta y Nassim Taleb lo llama la regla de la minoría. Es fascinante. Básicamente, Taleb explica que el mundo lo dirige siempre una minoría intolerante que no es capaz de cambiar de opinión. Y pone el ejemplo, por ejemplo, del veganismo, pone el ejemplo de los coches sin marchas, los coches automáticos, y pone muchos más ejemplos, ¿no? Te pongo en contexto. Imagínate, tú tienes un núcleo familiar con 5 personas, y las 5 personas son carnívoras, pero de repente una de ellas se hace vegana. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el padre, la madre, los hermanos van a hacer la compra, y antes compraban pues todo carnívoro, carne, pescado, pero ahora empiezan a pensar, vamos a incorporar esto a la compra para que fulanito pues esté a gusto y pueda comer lo que él come y tal y cual. Y eso ocurre al principio. Pero poco a poco, digamos que toda esta influencia va empujando a que esa familia termine pensando, bueno, total, vamos a hacer la compra, pero ya que estamos, compramos esto, que también es vegano, lo puedo comer él, lo comemos nosotros, no hay tanta diferencia, y se van autoconvenciendo hasta que finalmente todo el núcleo familiar come con un porcentaje muy alto comida vegana, ¿no? De repente, imagínate, los vecinos van a hacer una fiesta de despedida, porque se va un vecino a otro sitio. Todos los vecinos son carnívoros, comen carne, pescado, tal cual, pero entonces surge la reunión de la fiesta. Y uno de ellos dice, oye, pero es que la familia de no sé cuánto es vegana. ¿Qué os parece si cogemos y compramos principalmente cosas veganas para que podamos comerlo todos, no pasa nada, tal y cual? Todos están de acuerdo, hay un porcentaje pequeño de comida pues a nivel de carne y demás, pero un porcentaje muy alto pasa a ser vegano. Esto, llevado a otra escala, tenemos que irnos y remontarnos al negocio local que está en ese pueblo, ¿no? El negocio, de repente, sin entender nada, piensa, ¿pero qué está ocurriendo? La gente me está pidiendo principalmente cosas veganas. La gente me está pidiendo principalmente, bueno, pues ya que voy a pedir al proveedor, por lo menos, ya que es lo que busca la gente, pues voy a comprar cosas que se parezcan mucho a las cosas veganas, o por lo menos voy a aumentar mi repertorio de cosas veganas. Esto, llevado a un nivel superior, las grandes productoras van a pensar, jolín, si este producto lo puedo hacer vegano o lo puedo hacer no vegano, con el mismo resultado, cambiando un pequeño componente, pues lo hago vegano, así total, así más gente lo compra, ¿no? Y esto es el hecho de cómo una pequeña minoría en un núcleo familiar termina cambiando una industria que termina haciendo principalmente alimentos veganos porque más gente los va a consumir. Y este ejemplo lo pone con muchos ejemplos más. Con la comida real, que al final la gente es más consciente, por ejemplo, de comer comida natural y finalmente se cambian los ingredientes en las grandes empresas, con los coches automáticos y los coches de marchas. Esto explica, por ejemplo, que él dice que la tendencia es que los coches de marchas desaparezcan y que solamente sean artículos prácticamente de colección. ¿Por qué? Porque quien tiene un coche de marchas le da igual tener un coche automático, pero quien solo quiere un coche automático no va a querer nunca un coche de marchas. Entonces es como que poco a poco los que no quieren coches de marchas empujan el mercado a que todo sea cada vez más automático, porque hay una pequeña minoría intransigente que no está dispuesta a cambiar de opinión y no está dispuesta a valorar la otra opción. Súper curioso, súper interesante, y él explica que realmente el mundo lo mueve una minoría que poco a poco va transmitiendo su idea y que no está dispuesta a cambiar de opinión. Muy curioso. Un concepto súper interesante que aporta Nassim Taleb es lo que él llama el efecto Lindy. Básicamente, el efecto Lindy viene a explicar que cuanto más dura algo, más fácil es que perdure en el tiempo. Explica que es más fácil adelantarte al futuro sabiendo qué es lo que no va a estar que intentando adivinar qué va a ocurrir. Es decir, si tú, por ejemplo, echas la vista a 50 años para adelante, no somos capaces de imaginarnos qué va a ocurrir. No somos capaces de imaginarnos si habrá coches voladores, patinetes supersónicos. Es muy raro predecir qué puede ocurrir, qué se va a crear. Pero sí es muy fácil adelantarte a lo que seguramente no esté. Pues a lo mejor, por ejemplo, parkings no habrá porque no será... porque se van a destruir o porque los coches serán alquilados todos, vete a saber, ¿no? Entonces, él habla del efecto Lindy y de que es más fácil predecir sustrayendo que intentando pensar en qué se va a crear, ¿no? El efecto Lindy, por ponerte un ejemplo de en qué consiste, es un ejemplo literal de Nassim Taleb.
Si Beethoven, por ejemplo, lleva escuchándose su música 200 años, lo más probable es que se escuche 200 años más. Si, por ejemplo, un cantante que acaba de salir se ha escuchado un año, lo más probable es que se escuche un año más, no que se escuche 200 años. Al igual que es improbable que, por ejemplo, Beethoven se deje de escuchar mañana, ¿no? Cuanto más dura algo en un sector, en el mercado o en el universo, más fácil es que siga perdurando, porque el tiempo te hace antifrágil, el tiempo elimina lo que es frágil. Entonces, bueno, ese es el concepto del efecto Lindy, ¿no? Y habla que cuanto más frágil es algo, más volátil es esa parte. De hecho, por un ejemplo muy curioso, Nassim Taleb es una persona muy curiosa, pone ejemplos muy picarescos, tiene un humor muy curioso, ¿no? Habla, por ejemplo, imagínate que vas a un hospital y te va a atender un cirujano, ¿no? Y te pregunta, ¿con quién te quedarías? ¿Con un cirujano, con bata blanca, con sus gafitas, súper intelectual, tal y cual? ¿O con un cirujano que va con camisa, así desaliñado, con manos que parece que de charcutero? ¿Con quién te quedarías, no? Y él explica que la mayoría de nosotros elegiríamos al cirujano bien arreglado, de apariencia, ¿no? Pero que eso es un sesgo cognitivo, porque realmente el cirujano desaliñado se juega mucho más la piel día a día estando con esa presencia que el que no lo está. Es decir, seguramente compense toda esta parte de mala apariencia siendo mejor cirujano que el otro. Evidentemente, esto depende mucho de contextos y es muy discutible, pero él explica que justamente el hecho de que esta persona no tenga que responder a la percepción puede ser en algunos casos un indicador de que justamente es mejor cirujano, ¿no? Y que casi todo el mundo pues nos vemos por sesgos cognitivos y tendemos a quedarnos con la apariencia. Pero, como decimos antes, no es una cuestión de apariencia, es una cuestión de resultados, es una cuestión de practicidad. Y si esa persona se puede permitir, es decir, es antifrágil ante la crítica por esa apariencia, seguramente es que lo compense siendo un excelente profesional, porque si no, no estaría ahí. Lo hubieran despedido, no le contratarían, no se hubiera ido a la ruina, al fin y al cabo. Como digo, doy lo que prometo, Nassim Taleb es una persona que te invita a pensar de una forma muy distinta y a romper muchos paradigmas, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo me vas a decir que elegirías a un cirujano desaliñado respecto al otro? Pues bueno, por lo menos, aunque después en la práctica tendamos a un sesgo cognitivo o a lo otro, por lo menos te hace pensar y te hace dudar, ¿no? Al igual que lo que he comentado antes de la medicina. Estés de acuerdo, no estés de acuerdo, por lo menos te hace pensar, te hace dudar y te hace trabajar esa parte lateral a nivel cognitivo. Te hace pensar de otra manera o por lo menos invitarte a pensar de otra manera. Es interesante. Nassim Taleb explica, y vinculado con toda esta parte del efecto Lindy, repito, cuanto más dura algo, más fácil es que siga durando. Lo pone como ejemplo, el Nassim Taleb es así, los consejos de tu abuela, ¿no? Nassim Taleb explica que ¿a quién le pedirías consejos sobre la vida antes, ¿no? ¿A un amigo tuyo que tiene 25 años o a tu abuela que tiene 90? Pues explica, ¿no?, que por practicidad y por durabilidad de los consejos es más probable, ¿no?, que el 90% de los consejos de tu abuela le sirvan al 90% de la gente que los escucha. Y que, sin embargo, pues esa persona que tiene menos tiempo, menos experiencia, es decir, ha sido menos susceptible a que el efecto Lindy pase por sus pensamientos, pues la probabilidad de personas a las que va a poder ayudar con ese pensamiento es mucho menor. Entonces explica pues, básicamente el efecto Lindy aplicado a los consejos de tu abuela también. Y por último, Nassim Taleb cuenta algo súper interesante, dedica un capítulo completo a lo que él llama probabilidad, ¿no? Probabilidad de riesgo, probabilidad de cuando inviertes, y hace dos clasificaciones que me parecen brutales. Una es lo que él llama la probabilidad de conjunto y otra que es lo que él llama la probabilidad temporal. Te pongo un ejemplo. Imagínate que 100 personas van a un casino y una de ellas se arruina. Bueno, pues vale, y 99 o 98, las que sea, están bien y 2 se han arruinado. Genial. Pero ¿qué es lo que pasa si tú vas al casino 100 veces? Lo que ocurre si vas al casino 100 veces es que la probabilidad de que te arruines es del 100%. Antes o después te vas a arruinar. Entonces él explica que básicamente la probabilidad de conjunto, es decir, el que 100 personas vayan a un casino y 2 se arruinen, no es extrapolable a lo que se llama la probabilidad temporal. Es decir, a que tú vayas a un casino 100 veces y asumas el porcentaje anterior. Porque lo que va a ocurrir es que te vas a arruinar 100%, ¿no? Esto, por ejemplo, lo explica también con la ruleta rusa. Imagina que tienes un revólver, por ejemplo, que tiene 5 balas. Y por cada bala que disparas en tu cabeza te dan 1.000.000 de euros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que por pura probabilidad temporal, en un momento dado mueres.
Y va a llegar, antes o después, pero va a llegar, ¿no? Eso sería pues un suceso que acaba con todo, un suceso de cisne negro. Eso sería básicamente la ruina o la muerte o lo que sea, ¿no? Nassim, entonces, lo que explica básicamente es que tenemos bajo cualquier concepto que adorar el riesgo, pero temer ferozmente a la ruina. Es decir, exponernos al riesgo, sobre todo si es un riesgo que te va a hacer crecer, que te va a hacer aprender, que te va a hacer mejor, pero bajo ningún concepto exponerte a un riesgo que te puede arruinar, que te puede matar. Como por ejemplo, pues el caso de las 5 balas del revólver. Si hay un momento en el que puede haber un suceso donde se acaba todo, probabilidad temporal, se acabó. 100 veces al casino, se acabó. Entonces es súper interesante porque explica, ¿no? Pues esta parte de probabilidad de conjunto y probabilidad temporal, que muchas veces por puro sesgo cognitivo tendemos a extrapolar la probabilidad de conjunto a la probabilidad temporal. De hecho, Nassim Taleb explica que la base de todo es la supervivencia, no morir. Es decir, sí, juega de la piel, pero no tanto tiempo como para morir, ni con cosas tan grandes como para morir. Él dice que lo primero es la supervivencia, lo segundo es la verdad, lo segundo es la comprensión y por último es la ciencia. Porque dice que para hacer ciencia hay que estar vivo, lo cual no le falta razón, ¿no? Bueno, pues esta parte es súper interesante porque al final esto define lo que él llama ergodicidad. ¿Qué es básicamente la ergodicidad? Bueno, él explica que algo no es ergódico cuando, por ejemplo, situaciones anteriores no se aplican a situaciones futuras. Es decir, por ejemplo, él lo que dice básicamente es que tenemos que estar centrados en la ergodicidad. Y cuando algo no es ergódico es algo que no interesa. Por ejemplo, tienes un revólver con 5 balas y te disparas uno en la cabeza, ¡pum! No explota, genial, ganas 1.000.000 de euros, perfecto. Tienes un revólver, te disparas, ¡pum! Perfecto, no explota, ganas 1.000.000 de euros, genial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estas dos situaciones anteriores no aplican a que no vaya a dispararse una y te vaya a matar. Es decir, esto es una situación no ergódica. Puede ocurrir algo, puede que haya sido el casino y no te arruines, pero si sigues probando te vas a arruinar. Pues eso es lo que él llama ergodicidad. Y algo no es ergódico cuando una situación anterior no aplica a las situaciones futuras. Entonces, en resumen con todo esto, es adorar el riesgo, asumir que tenemos que jugarnos la piel, que jugarnos la piel nos hace mejores y nos hace aprender y nos hace cada vez tolerar riesgos más altos, pero nunca exponerte a situaciones no ergódicas, o dicho de otra forma, que pueden suponer la ruina, que pueden suponer la muerte. Y esto es un balance de riesgos pues súper interesantes. Como puedes ver, Nassim Taleb tiene una forma de pensar muy particular, es un autor que recomiendo leer al 100%. Te garantizo que lo más importante de todo este libro está explicado en esta clase, te lo garantizo. Y bueno, he puesto toda mi intención, todo mi interés en explicarlo de una forma súper sencilla para que se pueda aclarar, con metáforas, con ejemplos, pero eso no quita, evidentemente, que te recomiende con todo mi alma que te leas los libros de Nassim, que aprendas con él y que saques tus conclusiones y que saques tus aprendizajes con este autor. No obstante, quiero recordarte que aquí abajo te he dejado en la descripción dos cosas súper interesantes. Por un lado, el acceso a todos los resúmenes gratuitos que estoy compartiendo contigo. Yo leo mucho, con mucha frecuencia, suelo leerme un libro al día como mínimo. Lo que pasa es que, bueno, no siempre me da tiempo a grabar los resúmenes, pero intento hacerlo cada vez con más frecuencia. Y en segundo lugar, quiero decirte que tenemos una formación muy potente, son 3 días intensivos, vinculada a la lectura y al aprendizaje de forma maximizada. Son 3 días donde te enseño a leer con todo tu potencial, a leer mucho más rápido, a comprender el 100% de lo que lees hasta el punto de que hagas lo que yo he hecho ahora mismo, que es leerme este libro y ser capaz de explicártelo con pelos y señales y sin dejarme ningún detalle que es importante. Así que bueno, si quieres informarte mucho más, que sepas que he hecho una formación propia en la que todo lo que he aprendido en todos estos años para aprender con la máxima velocidad, con la máxima capacidad, para exprimir el aprendizaje, pues bueno, te lo comparto y tienes el link aquí abajo para solicitar más información. Te invito a que, si esto te interesa, solicites información, que hables con mi equipo. Es una formación que no es para todo el mundo. Tenemos que decidir quién la hace y quién no. Sobre todo porque es muy intensa. Es una formación fuerte, es una formación que te lleva al límite a nivel de aprendizaje. Y por eso pues tenemos que filtrar también un poquito para asegurarnos de que la puedes hacer y para asegurarnos de que no hay ningún problema. Pero te invito a que te metas aquí abajo, solicites información, que lo hagas ahora y que hablemos tranquilamente y ojalá poderte echar una mano. Así que bueno, he tardado más o menos en leer todo el libro de Jugarse la piel, en torno a 1 hora y cuarto más o menos. He tardado más o menos como 50 minutos en explicártelo.
Y me apetecería que tú también tuvieras la capacidad pues, de leerte cualquier libro en una horita y poco, y comprenderlo de esta forma, porque eso hace que cambie tu mente. Eso hace, imagínate que fueras capaz de leerte un libro al día. Tu cabeza cambia, tu cabeza explota, imagínate lo que puede implicar. Pues bueno, te quiero enseñar, tienes toda la info aquí abajo y estaré encantado de echarte una mano y que sigamos creciendo juntos. Te mando un abrazo muy muy grande y de corazón espero que este resumen, que este libro te haya ayudado, te haya gustado y sobre todo que te sirva, que si no, ¿de qué sirve todo esto? Cuídate muchísimo, nos vemos. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente, y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño. Por ejemplo, aquellas primeras palabras que empezaste a decir, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Ahora mismo eres capaz de hablar, de charlar, de conversar, de debatir, de expresar tu opinión, algo que al principio no eras capaz de hacer. Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo exactamente igual que cuando empezaste a leer? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tu cerebro ha cambiado, tú has cambiado, tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar.